Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES, una edición que en este caso resulta excepcional por quienes nos acompañan. Por un lado, Jaime Mayor Oreja, líder histórico del PP del País Vasco, y no lo digo solamente en el sentido cronológico, sino también en el político, ministro del Interior, candidato a la presidencia del Gobierno vasco en las elecciones del 2001, que llevó al Partido Popular a su mejor resultado en el País Vasco, convirtiéndolo en la segunda fuerza política, y un hombre cuya trayectoria política desde sus tiempos de UCD pues resultó una pieza y un activo fundamental en los gobiernos del presidente Aznar para afrontar el enorme reto que supuso el terrorismo de ETA. Y por otro lado, Ángel Acebes, coordinador general del partido cuando en 1996 el Partido Popular llega al gobierno, y posteriormente ministro de Administraciones Públicas, de Justicia y finalmente de Interior. Y como ministro de Justicia primero y de Interior después, tuvo no solamente la oportunidad, sino un protagonismo muy especial en lo que fue el desarrollo de la estrategia antiterrorista del gobierno Aznar y de la importantísima arquitectura legal y los avances en la cooperación internacional que hicieron posible una verdadera inflexión en lo que había sido la lucha contra ETA. Hay una primera cuestión que quiero plantearles, Jaime, Ángel, muchas gracias por vuestra presencia aquí, que es la valoración que podéis hacer del último anuncio de ETA en el que comunica su disolución. ¿Qué significado tiene esto dentro de la trayectoria de ETA, no solamente como organización terrorista, sino un componente fundamental del nacionalismo rupturista en el País Vasco? Bueno, ETA es una organización terrorista, pero sobre todo es un proyecto de ruptura de España. Nació para romper España y por eso hace falta entender y comprender esa dimensión. Todo lo que está viviendo España en los últimos tiempos es la consecuencia de un acuerdo marco que hace Rodríguez Zapatero con ETA, que esencialmente busca una segunda transición, la ruptura de la Constitución española, y el proceso es una pieza de ese proceso que pacta ETA con Rodríguez Zapatero. Toda la cadena humana que en el País Vasco estamos viendo estos días es simplemente el fruto de aquel pacto de Estella, más lo que significa la expectativa de ese proceso de negociación de Zapatero, y evidentemente el gobierno que hoy tiene España, que es de un Frente Popular Populista Nacionalista, es el lógico, el derivado de aquel acuerdo marco ETA-Zapatero. Y por eso, fundamentalmente, todo lo que está sucediendo, todo, absolutamente todo, es derivada y consecuencia de un proyecto marco, de un acuerdo marco entre un proyecto de ruptura y el gobierno de España, que esa es la incoherencia y la contradicción en la que hoy vivimos. Ángel. Bueno, yo creo que en cualquier caso, lo cierto es que en estos momentos no hay asesinatos, en estos momentos no hay secuestros, en estos momentos no vemos cada fin de semana, que luego hablaremos de ello, Kale Borroka, y todo eso se debe a una actuación de la que supongo que también vamos a tener oportunidad de contar, del Estado de Derecho. Me gustaría hoy hablar de la fortaleza enorme que ante desafíos de esta naturaleza, que son los más graves que pueden existir, tiene un Estado de Derecho cuando se pone en marcha para defender la democracia y la libertad. Muchas gracias, Ángel. Podemos recordar que cuando el Partido Popular llega en el año 96 al gobierno, hay casi dos eslogans que de alguna manera intentaban definir cuál era la situación del terrorismo de ETA y la posición del Estado frente a ello. Uno era aquella idea del empate infinito, que era una idea claramente desmoralizadora, la idea de que ETA continuamente podía reponer a aquellos activistas, aquellas estructuras que se iban desmantelando, y por tanto ese empate que nunca se iba a decantar a favor del Estado tenía que llevar inevitablemente a una negociación política si se quería acabar con el terrorismo. El otro era algo que tanto Ángel Acebes como Jaime Mayor recuerdan y recordamos todos con horror, lo que significó la socialización del sufrimiento
como si el sufrimiento no estuviera ya socializado en el País Vasco, ¿no? Y cómo además eso afectó de una manera muy específica al Partido Popular. En el año 95, un año antes de que el Partido Popular llegara al poder, es asesinado Gregorio Ordóñez, se intenta asesinar a José María Aznar, y eso es toda una declaración de intenciones de por dónde la banda terrorista iba a ir. Bien, hay una gran capacidad de desafío en el gobierno y en el Partido Popular cuando se dice ni se puede socializar, ni toleraremos que se socialice el sufrimiento, ni vamos a aceptar la idea del empate infinito, ¿no? Pero eso significa poner en marcha, insisto, una estrategia muy costosa en términos humanos y en términos políticos, que tiene una de sus referencias clave, la posición del Partido Popular y su capacidad de resistencia en el País Vasco. Jaime, yo creo que sería bueno que de alguna manera recordaras cuáles eran estas premisas de las que partía el gobierno. Sí. Bueno, yo creo que el Partido Popular, el año 96, cuando entra en el gobierno, realmente empieza a aplicar la única política que faltaba por aplicar en la lucha contra el terrorismo, que consistía en el no diálogo y no negociación con los terroristas y tampoco en la utilización de la violencia, entre comillas, del Estado para combatirlo. La única política que faltaba por llevar a la práctica, habiendo habido éxitos policiales previos a nuestra presencia, importantes y relevantes, pero era una política lo que faltaba. Era la única que había que aplicar. Estaba por desarrollar la ley, pero toda la ley, con toda la fuerza de la ley. Y de hecho, nosotros ni dialogamos ni negociamos con ETA, porque algunos tratan de decirlo todos los días. No es verdad. ETA negocia cuando da una tregua en su historia. La dio en Estella después del acuerdo PNV-ETA. Es la herencia que nosotros tuvimos, la tregua de ETA, pactada por el Partido Nacionalista Vasco. Y luego llegó a Cataluña otra tregua, pactado en Perpiñán de alguna manera con Esquerra Republicana de Cataluña. Y luego la tercera gran tregua la dio en un pacto con Zapatero y fue la tercera tregua. Pero eso no hizo el PP. Nosotros ni dialogamos ni negociamos. En aquel año 98, 99, nosotros lo único que hacemos son introducirnos en simplemente la búsqueda de unos contactos indagatorios para saber por qué ETA había declarado una tregua, pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual quiere decir que nosotros llevamos a la práctica la única política que faltaba por aplicar en España. Es verdad que lo hacemos sobre todo a raíz de los acontecimientos de julio de 97 con entidad y con fortaleza. Y en segundo lugar, luego se ha aplicado la política contraria a la nuestra. Rodríguez Zapatero no hace otra política antiterrorista, hace la contraria a la nuestra, que es la que se fundamenta en el diálogo y la negociación con los terroristas. Ángel, yo creo que se puede decir, reconociendo, como acaba de hacer Jaime, los relevantes éxitos policiales que se habían producido antes del gobierno del PP, por supuesto, que esos años y esa estrategia suponen una verdadera inflexión en lo que se había sido hasta entonces la estrategia antiterrorista. Probablemente porque esa política se alimenta de una movilización social que se hace visible de una manera como no se había producido antes, porque esa nueva política tiene también un componente de cooperación internacional y porque se desarrolla además toda una arquitectura legal en la que tú, como ministro de Justicia, tienes mucho que ver, y me estoy refiriendo fundamentalmente a la ley de partidos políticos, que es una ley extraordinariamente importante, tanto por su sensibilidad en cualquier sistema democrático, como por la importancia práctica que eso tuvo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que pudiera recordar un poco, hablando como has empezado hablando del Estado de Derecho precisamente, toda esta arquitectura legal del Estado de Derecho que permite al Poder Judicial hacer ese ejercicio al que se refería Jaime, de aplicación de la ley, pero de toda la ley. Eso es. El principio básico que informaba toda la estrategia en la lucha contra el terrorismo, como recordabais ahora los dos, era derrotar al terrorismo desde la ley, solo con la ley, pero con todas las posibilidades que da la ley. Este era el principio, y luego tenía dos pilares fundamentales en esa estrategia, que era la cooperación y colaboración internacional, de que ahora haré un recordatorio, y dotarnos de los mecanismos jurídicos internos que nos permitiesen avanzar y ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo.
Probablemente muchos de los jóvenes que nos escuchan ahora no recordarán algo que las generaciones un poquito más mayores recordarán, que es cómo los informativos de cada fin de semana permanentemente tenían un apartado que era los efectos de la Kale Borroka. Era aquello que se llamaba el terrorismo urbano. Cada fin de semana nos recordaban los autobuses incendiados, los cajeros automáticos quemados, el mobiliario urbano que en las calles y plazas del País Vasco había sido destruido y, por tanto, la ocupación de la calle por parte de los terroristas. Y esto era inexorable durante años, todos los fines de semana. Pues bien, nosotros hicimos en el año 2000 dos reformas muy importantes, la reforma de la Ley del Menor y la reforma del Código Penal. Esto suponía que esta llamada Kale Borroka lo calificamos como terrorismo. Eran juzgados no en los juzgados y tribunales del País Vasco, sino juzgados en la Audiencia Nacional, y algo que fue definitivo, que era que los padres respondían civilmente, es decir, tenían que pagar y que indemnizar los daños que habían provocado sus hijos. Es decir, que cuando los niños salían, entre comillas los niños, salían con su mochila, con todos los artefactos incendiarios el fin de semana, pues a los padres ya sabía que se jugaban que se podía embargar el caserío, que se llegó a hacer por los juzgados y los tribunales. Bueno, esto fue tan eficaz como que llegó a ser cero este tipo de terrorismo y desapareció. Esta fue la primera de las medidas de ese armazón jurídico que nosotros tomamos cuando yo era ministro de Justicia en el 2000. Yo la segunda y gran norma que tuvo un efecto decisivo en el fin de ETA y en el fin del terrorismo fue la Ley de Partidos Políticos. La utilización de un partido político legal en manos de una banda terrorista era un instrumento poderosísimo. Servía para reclutar miembros para la organización terrorista, servía para comunicarse, servía para financiarse y, en definitivo, para utilizar los privilegios que da en las democracias, desde las tribunas públicas que conceden a los partidos políticos legales la democracia, para utilizarlas en favor de una banda terrorista. Hicimos la Ley de Partidos Políticos, que son de defender en el año 2002, y luego en el 2003 la consecuencia fue la sentencia que ilegalizó Batasuna, y por tanto todos esos instrumentos y todas esas herramientas quedaron, no tenía ese privilegio la banda terrorista. Y luego, en el 2003, siendo ya ministro de Justicia, José María Michavila, y yo ministro del Interior, también hicimos la reforma del Código Penal, en el que endurecimos las penas, pasaron de 30 a 40 años los delitos de terrorismo y el cumplimiento íntegro de las penas. Y todo eso debilitó de una manera enorme a la banda terrorista, junto con la que venía siendo una eficacia policial cada vez más notable. Y esto simultáneamente lo hicimos esos mismos años con una estrategia de colaboración internacional en Europa. Equipos conjuntos de investigación, es decir, la policía española y francesa, trabajando juntos y además en territorio francés en la lucha contra ETA, la Euroorden, lo que nos permitió la entrega inmediata para ser juzgados en España los terroristas o para que cumpliesen sus condenas. Y algo que también fue una gran batalla que dimos en Europa y en el mundo, que fue la incorporación en la lista de organizaciones terroristas de ETA, tanto en la lista europea como en Estados Unidos. Eso fue de una eficacia tremenda, tanto en la protección o la comprensión, también dicho entre comillas, internacional que había respecto a ETA, pero sobre todo en la financiación. Eso supuso un tajo decisivo en la financiación de la banda terrorista. Muchas gracias. Jaime, de tu intervención ha quedado claro algo que yo creo que podemos compartir muchos, y es que el proyecto de ruptura que significa ETA, de ruptura de España, de ruptura del sistema constitucional,
trasciende su propio final, cualquiera que sean los términos digamos, de sinceridad con los que creamos que se ha formulado, ¿no? Eso plantea, en fin, algunos desafíos políticos de futuro claros. Acababas de hacer referencia a la famosa cadena humana, pero también entre estos desafíos humanos que tenemos planteados todos están esas más de 850 víctimas, los miles de heridos que ETA ha producido, todos esos miles de vascos que fueron desplazados por la violencia terrorista y la amenaza y la extorsión a otros lugares de España, los inmensos daños económicos que se han producido al conjunto de la sociedad. ¿En qué medida crees que nuestra actitud, y quiero recordar que la primera ley de víctimas de 1998 se hace precisamente a iniciativa del Partido Popular en su momento, ¿qué riesgos ves que puede haber en esta fase en la que la tentación, comprensible tal vez de muchos, sea la de pasar página? Bueno, la primera tentación, el primer riesgo, y es una reflexión muy general, pero que la quiero poner de manifiesto, es que yo cada día confirmo más que la fuerza de la mentira muchas veces prevalece sobre la verdad. Y al abordar hoy este gran tema lo vemos. Y también diré que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y también hoy confirmo que también es verdad. Bueno, el riesgo principal es España. Es decir, ese proceso que pactó Zapatero con ETA, fundamentalmente trata de fracturar y alejarnos de la España constitucional del año 78. Abre un proceso casi constituyente. Está en la esencia de que el pacto, cuando un gobierno de España pacta con un proyecto de ruptura, abre un proceso constituyente. Y ahí hay una tentación enorme de todos los nacionalismos que van a estar juntos de la mano, catalanes, vascos, gallegos, que es la autodeterminación, aunque se llamara de otra manera. Tampoco se ha configurado un Frente Popular populista nacionalista, se llama de otra manera, pero en la práctica es esa asociación. Y ahora también lo que tratarán es de, todos juntos, hacer legal lo que hoy es ilegal. Es decir, de lo que se trata es de encontrar una fórmula para que ese derecho a decidir presida a esa articulación de esa España constituyente que se abre. Ese es el riesgo principal. Y como sigamos, seguimos por la pendiente de la debilidad, de no entender lo que tenemos delante de nosotros, de no querer entenderlo, el riesgo es mayor, porque únicamente se puede acertar en la solución si has entendido lo que tienes enfrente. Y enfrente tenemos en estos momentos un intento de destrucción de la Constitución del 78, una segunda transición, una legitimación de la autodeterminación como fórmula sustitutoria de la autonomía para marcar la base y esencia de España. Ese es el riesgo principal. La palabra es autodeterminación, aunque le llamarán de otras maneras. Ese es el riesgo principal que tenemos en esa España constituyente que abrirá de un modo u otro este Frente Popular Populista Nacionalista. Yo quiero finalmente suscitar esa cuestión, que, en fin, una palabra que a mí ya no me gusta utilizar demasiado, que es la famosa palabra del relato. Y no me gusta utilizar demasiado, pero hay que utilizarla, entre otras cosas, porque detrás de esa famosa lucha por el relato hay muchas personas que lo dieron todo y que dieron hasta su vida por defender la Constitución, por defender las libertades en el País Vasco, por defender su propia identidad vasca frente a quienes la negaron. Entonces yo sí quisiera que pudiéramos terminar este diálogo hablando de la necesidad de que tengamos un relato claro de lo que ha ocurrido, de lo que puede ocurrir, ya nos ha hablado Jaime con elocuencia, pero sí creo que es importante dedicar unas palabras a lo que consideráis que tiene que ser el relato que pueda compartir la España democrática de algo en el que yo estoy muy de acuerdo con Ángel, en que ha demostrado la solidez de nuestro Estado de Derecho a la hora de afrontar
un problema que para España llegó a ser un problema verdaderamente existencial y que puso en riesgo nuestra propia transición democrática, además de las vidas y de las libertades que cercenó. Ángel, este relato está por hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo creo que tampoco me gusta mucho la palabra relato, como has dicho. Basta con conocer y divulgar la historia de verdad, la historia real, lo que ocurrió en las calles y plazas del País Vasco y en las calles y plazas del resto de España, cómo hombres y mujeres pusieron en riesgo su vida por defender la libertad y la democracia de todos. Pero en esta intervención final digo lo mismo que al principio. Esa historia ha demostrado que el Estado de Derecho, cuando se pone en marcha, es capaz de conseguir los mejores objetivos. Allí cada poder, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, hizo lo que tenía que hacer. Y lo hizo desde la ley, lo hizo desde el respeto impecable a los derechos humanos, hasta conseguir derrotar al terrorismo y acabar con ETA. Fue esa fortaleza, fue instituciones, pero también sociedad civil, la que, liderando y creyendo en sus posibilidades, con todos los sacrificios que fueron necesarios, pero que consiguió la victoria frente al terrorismo. Por tanto, es la historia. Lo único que deberíamos hacer es contar la historia de verdad, sin partidismos, sin egoísmos y sin distorsiones. Basta en esta historia de la derrota de ETA contar la verdad. Jaime. Bueno, en la misma línea de Ángel, yo detesto la palabra relatos porque forma parte de un proceso de resolución de conflictos. Cuando hay una negociación, lo importante es que hagan ambas partes el relato, con lo cual yo no acepto el término relato. Hay que buscar la prevalencia de la verdad, hay que atreverse a decir la verdad. Y en ese sentido, la única verdad en el tema del terrorismo son las víctimas. Y por eso es tan importante la verdad de las víctimas. De ahí la prevalencia de la verdad, la prevalencia del relato de las víctimas, pero en términos de verdad, no en términos de relato. Entonces yo creo que lo que tenemos que conseguir, que de la misma manera como muy bien decía Ángel Acebes, hicimos frente a una organización desde el Estado de Derecho y se ganó esa batalla en términos de organización, pero no debemos olvidar que hay un proyecto político de ruptura de ETA que está ganando, no que está empatando, está ganando. Y habrá que buscar en el futuro, utilizando el mismo instrumento, la ley y el Estado de Derecho, también hacer frente y ganar el proyecto de ruptura que sigue vivo y que representa lo peor de la historia de España. Ese debe ser el corolario, la conclusión. Hicimos frente a una organización, la ganó el Estado de Derecho, ahora hay que saber hacer frente a un proyecto de ruptura de España. Y lo tenemos que hacer utilizando los mismos armas y la verdad. Es decir, hay victorias pendientes y victorias a las que, y batallas a las que debemos acudir con la misma convicción en la ley, en el Estado de Derecho, en la democracia y en la verdad a la que se refería Jaime Mayor. Yo creo, por no hablar del relato, yo creo que la verdad de lo que ha ocurrido, desde luego también tendrá que incorporar el reconocimiento y la gratitud hacia personas como Jaime Mayor Oreja y como Ángel Acebes, sin los cuales no habríamos llegado a poder decir que el Estado de Derecho supo y pudo afrontar el enorme desafío que ha supuesto la banda terrorista ETA. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti.